Bueno, cordial saludo, apreciados estudiantes. A continuación, en este video vamos a dar explicación de cómo desarrollar de manera efectiva y de cuál es el resultado esperado para la fase número 3 del curso Responsabilidad Social de Mercadeo. ¿Listo? Pues primero empezamos con esta introducción. Habiendo reunido y analizado la información de la empresa en cuestión, es hora de empezar a utilizar herramientas de marketing para dar orden y avance al plan de mercadeo en términos propositivos. Para ello, en esta fase, los estudiantes deben. ¿Listo? Entonces, para hacer como un pequeño resumen, una pequeña introducción, nosotros en este momento del curso hemos reunido información, hicimos un análisis PEST, hemos contestado unas preguntas con respecto a otros documentos, otras referencias bibliográficas, ya vimos cuál era el marketing mix de la empresa al día de hoy, el actual, y también estamos ya empezando a proponer unas soluciones, ya le estamos dando digamos que un fundamento, un orden a la solución de la problemática con la que empezamos el curso. Listo, la que ya habíamos elegido. Entonces, teniendo en cuenta eso, primero lo que tenemos que hacer es resolver el simulador que se encuentra en el entorno de aprendizaje práctico. Es un archivo de Excel que es como lo muestra a continuación, que dice marketing ecológico. Nosotros simplemente contestamos estas 5 preguntas que hay aquí. Ese es el primer punto a nivel individual. El segundo punto a nivel individual es precisamente argumentar o sustentar las respuestas de este simulador. Entonces, por ejemplo, se contempla en su diseño las leyes vigentes de materia ambiental, que es lo que pregunta el simulador. Si hemos colocado que sí, pues entonces tenemos que decir cuáles son precisamente esas leyes vigentes en materia ambiental. Lo mismo para el segundo punto. Si se contemplan estudios de impacto ambiental, pues cuáles son los estudios de materia ambiental, cómo es el proceso de reciclaje del producto, si tiene algún proceso de reciclaje, cómo genera conciencia ecológica y cuáles son los materiales no contaminantes o de poca energía que se emplean. ¿Listo? Entonces, contestando estas preguntas de manera completa, pues ya tenemos hechos el punto 1 y 2 a nivel individual, que es muy sencillo. Ya entonces hemos dado un contexto resolviendo este simulador precisamente a lo que es la problemática o la situación actual de la empresa. ¿Qué vamos a hacer? Pues otra vez nos vamos a una referencia bibliográfica. En este caso, vamos a plantear un proceso de cambio de comportamiento ecológico en la sociedad. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer a través de la teoría de McEvoy. Listo, aquí lo tenemos. Este es el, digamos que resumido, es lo que necesitamos para poder contestar. Vemos que McEvoy dice que hay un proceso de cambio hacia el comportamiento ecológico en el que primero nos preocupamos por el medio ambiente, desarrollamos una actitud positiva ante esa preocupación. Como ya tenemos una actitud positiva, empezamos a informarnos y luego de informarnos, pues empezamos a materializar lo que es ese comportamiento ecológico, esa compra, eh, esa, esas acciones, esas nuevas acciones ya de manera ecológica con respecto al producto. Veamos algo interesante y es que algunos de los estudiantes pueden haber trabajado en problemáticas sociales que no necesariamente tengan un alto componente a nivel ecológico. Entonces van a ver que algunos pues tendrán digamos mucho más campo de desarrollo y otros no tanto en esta parte de comportamiento ecológico. ¿Listo? Igual de todas maneras, aunque nuestro producto o nuestra problemática no esté específicamente relacionada con el campo ecológico, sí puede tener algunas variables para que las tengamos en cuenta y pues de una vez vamos aprendiendo a manejar, digamos que todo este tema ecológico dentro del mercadeo social. Listo, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues primero, para este punto vemos si ya se creó la preocupación por el medio ambiente, si ya se desarrolló la actitud, si la gente se está informando o si definitivamente ya empezó el proceso de comportamiento de cambio ecológico. Después de ver en qué escala vamos, por decirlo así, en qué número, del 1 al 4, pues lo que hacemos es proponer, o en este caso plantear, como dice en la guía, un posible proceso de cambio, es decir, cómo vamos a hacer para pasar al próximo eslabón. ¿Listo? Dentro de esta gráfica. Para eso, pues les recomiendo mucho leer no solamente lo que les estoy compartiendo, sino el texto completo, pues porque da obviamente un contexto hacia estos mismos planteamientos.
Bueno, eso es en cuanto a la actividad individual. Ahora, en cuanto a la actividad colaborativa, empezamos diseñando una matriz DOFA que contenga debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas de la empresa trabajada. Listo, entonces ya vimos el marketing mix de la empresa en la primera actividad, ya hicimos un análisis PEST, ya hicimos una investigación sobre las variables ecológicas, ya hemos definido muchas variables a nivel social. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a darle forma a todo este trabajo a través de una herramienta de mercadeo real, que en este caso pues es una matriz DOFA. Entonces, para que les vaya mejor en la actividad, dejo aquí unas, puede ser recomendaciones, unos rubros más bien, de lo que son las fortalezas y las oportunidades y también pues las amenazas y las debilidades. Para que lo tengan en cuenta, las fortalezas son factores positivos, obviamente, y en este caso son internos de la empresa, son inherentes a la organización, ¿listo? Por ejemplo, si la empresa tiene una capacidad, una ventaja competitiva, una propuesta única de ventas, unos recursos, una experiencia, etcétera, etcétera, que son todas las que aparecen aquí. Por otra parte, tenemos lo que son las oportunidades. Las oportunidades también son positivas. La única diferencia es que no dependen netamente de la empresa, sino que dependen de factores externos. Es decir, nosotros podemos aprovechar las oportunidades, pero nosotros no podemos cambiar dichas oportunidades. Solamente están ahí afuera y podemos tomarlas. Ejemplo, se está haciendo un nuevo desarrollo de mercado, los competidores son vulnerables. Por ejemplo, una oportunidad muy fuerte en un sector que no tenga mucha conciencia ecológica es precisamente esa, crear conciencia ecológica. Si yo soy una empresa, por ejemplo, que le está haciendo daño al medio ambiente y todas las empresas del sector le hacen daño al medio ambiente, una de mis oportunidades es el crecimiento en esa generación de valor con respecto al cuidado del medio ambiente. Las personas van a ver que yo como empresa soy pionero en el cuidado del medio ambiente y eso obviamente aporta valor tanto a mi imagen como a mi producto. ¿Listo? Entonces, bueno, esas son las fortalezas y las oportunidades. Ahora bien, las amenazas y las debilidades, obviamente ambas son factores negativos. Las amenazas, igual que las oportunidades, dependen netamente de factores externos a la empresa. Nosotros tampoco podemos manejarlas. Por ejemplo, hay un efecto político. Entonces, no sé, supongamos esta amenaza. Para 2018 todas las empresas tienen que certificarse en tal norma. Si nosotros estamos muy lejos de ese estándar de calidad, pues eso va a ser una amenaza para nosotros, ¿listo? Efectos legislativos, efectos ambientales, desarrollos de tecnologías pueden ser una amenaza. Por ejemplo, el hecho de que haya aparecido una nueva tecnología que nuestros competidores pueden, digamos, tomar, pero que para nosotros sea imposible, eso sería una amenaza o una amenaza en contra del mismo sector. Es decir, que se haya desarrollado un software o se haya creado una máquina que, digamos, afecte mis posibilidades como empresa y las de mi sector, pues obviamente eso me puede preocupar. Ejemplo básico de lo que estoy diciendo, pues antes el poder que tenían las empresas que producían o que trabajaban con papel y ahorita que todo es virtual, pues precisamente esa es una amenaza, ese cambio de pensamiento, ¿listo? En cuanto a las debilidades, también son factores negativos, sino que igual que las fortalezas dependen internamente de la empresa. Estas sí son de la empresa, son inherentes a ellas. Por ejemplo, si hay una desventaja en la propuesta, si hay una brecha en la capacidad, si falta fuerza competitiva, si falta reputación, si hay, digamos, un mal manejo financiero o poco presupuesto financiero, si hay unas vulnerabilidades propias, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante, sobre todo, hacer énfasis en estas debilidades. ¿Por qué? Pues porque al crear un plan de mercadeo, nosotros podemos aprovechar las oportunidades, podemos tener cuidado con las amenazas y podemos basarnos en nuestras fortalezas, pero lo que sí o sí debemos cambiar son nuestras debilidades. En esas sí podemos trabajar para mejorarlas. Las otras están ahí, podemos tomarlas, podemos aprovecharlas, podemos tener cuidado, como les decía, pero las debilidades hay que mejorarlas. ¿Listo? Entonces, de las debilidades, específicamente de las debilidades, salen los objetivos. Les doy un ejemplo. Mi debilidad es, supongamos, no tengo, la empresa no tiene un proceso de reciclaje del plástico posterior al consumo del mismo producto, suponiendo pues que somos por ejemplo Postobón y no tenemos un proceso de reciclaje posterior,
¿Por qué no lo tenemos? Porque la empresa no se ha esforzado, porque no hay conocimiento de este tipo de manejo de los residuos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería mi objetivo? Porque más adelante tenemos que crear unos objetivos. Pues mi objetivo sería crear conciencia en el consumidor acerca del reciclaje de los productos de plástico para segundo semestre de 2017. ¿Listo? Entonces, de mi debilidad, que era precisamente que las personas no tienen conciencia, o más bien que la empresa no tiene un proceso de reciclaje claro, pues mi objetivo es crear ese proceso de reciclaje. ¿Listo? Así de sencillo. Entonces, tengamos pues principal cuidado a la hora de plantear las debilidades porque de ellas salen los objetivos. Obviamente que si, por ejemplo, nosotros tenemos como fortaleza bastante capital de inversión, por ejemplo, como oportunidad el hecho de que está, por ejemplo, relativamente barato la adquisición de maquinaria, pues entonces podríamos, a la hora de plantear el objetivo, sería muy real pensar que con nuestro dinero y con lo barato que está la maquinaria, vamos a comprar una máquina para empezar a concientizar a la gente sobre el reciclaje de esos desechos. ¿Listo? Entonces, todas las variables sirven, las fortalezas, las oportunidades, las amenazas y las debilidades. Sin embargo, de las debilidades sale específicamente el objetivo. Bueno, el segundo punto es crear los objetivos, como les estaba diciendo. Para ello, quiero que vean un video que les compartí también en el foro, en donde aparece, en donde se dice cómo se crea un plan de marketing. Es muy sencillo, pero para que tengan en cuenta, porque ya vamos a empezar a hacer el plan de marketing como tal. Ahorita estábamos investigando, pero esta es la parte práctica del plan de marketing, ¿listo? Entonces tenemos que hacer los objetivos pues que sean objetivos SMART, es decir, específicos, medibles, alcanzables, reales y medidos en el tiempo, ¿listo? Por ejemplo, si yo dijera, es que mi objetivo es crecer en ventas, ese objetivo está muy mal planteado. Si yo, por ejemplo, dijera, mi objetivo es crecer 10% en ventas para el segundo semestre de 2017 en la sede norte de Cali, por ejemplo, ese sí es un objetivo específico, medible, alcanzable, real y medido en el tiempo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Luego de eso vamos a definir las variables del marketing mix ecológico. Entonces, nosotros ya habíamos definido las variables de producto, precio, plaza y promoción en una fase anterior, pero eran las actuales de la empresa. Ahora vamos a reformar esas variables teniendo en cuenta precisamente el marketing mix ecológico. Ojo, no estoy diciendo el marketing mix social, no, estoy diciendo el ecológico que vamos a tener en cuenta en cuanto al medio ambiente. No es el manejo del producto en cuanto a la sociedad, es solo con el medio ambiente. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque estamos en la fase solamente eh, de, de desarrollo ecológico, pues del plan de mercadeo. Y por último, tenemos que desarrollar una estrategia de marketing ecológico. También de la misma lectura aparecen las estrategias de avestruz, defensiva, pseudoactiva y proactiva. Y también explicar pues por qué esta estrategia es la mejor para implementar en esta empresa trabajada. Entonces, vamos a leer las estrategias, vamos a entenderlas y luego vamos a decir, no, la que yo puedo utilizar es mejor la defensiva porque la empresa se encuentra en tal situación o porque la problemática se ve desde este punto o pensamos que es lo mejor por estos y estos motivos. ¿Listo? Entonces, elegimos una estrategia, explicamos la estrategia y luego decimos por qué pensamos que la estrategia es la mejor para utilizar. Con esto terminamos el desarrollo de la fase colaborativa y tendríamos lista la tercera fase del curso. Espero que este video les haya sido muy útil para resolver algunas dudas o inquietudes que tengan al respecto. De igual manera yo quedaré pendiente, cualquier cosa comuníquense conmigo. Y nada, les deseo entonces un buen día y que estén muy bien. Hasta luego.